Hola, ¿qué tal? No me había dado cuenta que tenía la cámara puesta al revés. Em, no sé si me están escuchando. ¿Sí? ¿Alguien puede hacer algún comentario para ver si estoy saliendo claro en vivo? Bueno, esperemos que sí. Eh, a ver, aquí hay un comentario. Bueno, buenas noches con todos, con todas. Em, Vamos a dar inicio a esta conversación. Hoy es el Día Mundial del Enfoque Centrado en las Soluciones. Me parece que es la primera jornada que se está realizando a nivel mundial. Eh, no sé si tiene que ver con esto, pero el día de ayer se cumplieron, me parece que son 35, 36 años de la publicación del artículo sobre la muerte de la resistencia, el artículo de Steve D. Chaser, que se publicó allá por el año 84, si no mal recuerdo, que luego de haber sido rechazado como 17 veces. Este artículo empezó a ser escrito en el año 79, pero no fue hasta los años 80 en que una revista lo admitió. Se supone que sus ideas eran demasiado revolucionarias como para poder ser toleradas por las publicaciones psicoterapéuticas convencionales. Bueno, pero una vez publicado, y bueno, en realidad el trabajo ya se venía haciendo desde antes, eh, se empezó a gestar todo este enfoque que es en el cual nos estamos moviendo. Bueno, eh, como les decía, en diferentes lugares, incluso acá en Trujillo, se han estado haciendo algunas actividades en conmemoración de este Día Mundial del Enfoque Centrado en las Soluciones. Y yo hice el ofrecimiento de conversar hoy día un poco sobre la terapia de parejas centrada en las soluciones. Eh, Curiosamente, hoy día que he estado en consulta he visto algunas parejas y bueno, es una experiencia, aparte de interesante, también bastante gratificante, porque uno puede ver en la práctica cotidiana que estas ideas funcionan y que lo hacen a muy bajo costo emocional, ¿no? Lo primero que quiero decir en relación a la terapia de parejas es que es una de las áreas de la psicoterapia, de la relación de ayuda, que más complicaciones puede generar por el hecho de que quienes suelen venir a consulta de pareja buscando ayuda son personas que están normalmente en conflicto y a veces en conflicto bastante fuerte, bastante serio. No siempre están los dos dispuestos a recibir esta ayuda, a colaborar, y aún así tenemos que ingeniárnoslas para poder eh, hacer que esas personas encuentren el camino, las soluciones, las metas que quieran encontrar. Bueno, para los que no están familiarizados con el enfoque centrado en las soluciones, quiero hacer una pequeña introducción, si ustedes me permiten, hablarles de una proposición que hace Mark Bellevach con respecto a una especie de trípode sobre el cual se sustenta el enfoque centrado en las soluciones. Este trípode viene a estar constituido por las premisas teóricas, por la postura que el terapeuta puede asumir y por algunas de las técnicas. Es importante entender estos tres aspectos porque si no se cae en el riesgo de terminar convirtiéndose en un aplicador de técnicas, en una especie de tecnólogo, pero no en un terapeuta propiamente dicho. Y si hay algo que ayuda a que el enfoque de soluciones funcione más que las técnicas, es su postura filosófica, su postura frente a las personas, frente a los procesos mentales y conductuales, ¿no? Entonces, comencemos por las premisas. Bellevach habla de puntos de vista. Y es eso, son puntos de vista, no son verdades, no son descubrimientos científicos, sino puntos de vista útiles, ¿no?
El primero es el constructivista construccionista. El enfoque centrado en las soluciones tiene de constructivista y tiene de construccionista. Algunos de ustedes de repente ya están familiarizados con eso, pero para los que no, les digo muy rápidamente que, por ejemplo, el punto de vista constructivista, en el cual podemos incluir a pensadores como Humberto Maturana o James von Foster o el propio Vygotsky desde cierta perspectiva, considera que la realidad es construida por las personas que observan y eso nos lleva a asumir que nosotros tampoco estamos exentos de eso, ¿no? Los terapeutas, las personas que consultan, todo el mundo en realidad construye su realidad, más allá de que la realidad sea algo existente y objetivo, nosotros construimos siempre versiones de eso y difícilmente vamos a poder llegar a una versión única. Esta postura constructivista nos invita un poco a ser reflexivos, pero también modestos con respecto a lo que consideramos verdad y tiende a relativizar, esta palabra suele asustar a algunos, las formas de vivir y las cosas que nosotros tenemos que como profesionales sugerir, imponer o velar por su cumplimiento. La postura constructivista nos lleva entonces, si somos más o menos coherentes con lo que pensamos, al respeto del otro, ¿no? A respetar su posición, a interesarnos por lo que para ellos es importante, por su punto de vista, y un poquito a bajarnos del pedestal de sabios. El punto de vista construccionista, bueno, para algunos es incompatible con el constructivista, para mí no lo es tanto. Tienen en común la idea de que la realidad es construida, que no existe una posible captación objetiva de la realidad. Sin embargo, la diferencia es que para el construccionismo social esta realidad es construida en el lenguaje y en los diálogos y las conversaciones que las personas entablamos unas con otros. El constructivista es más bien individualista en el sentido de que es uno chocándose con la realidad quien va formando la imagen de esta realidad sin que haya una correlación directa entre esa imagen y la realidad exterior. Pero el construccionista dice que en realidad esto es construido en el lenguaje y en las conversaciones y que fuera del lenguaje difícilmente podemos saber algo sobre nada. También el otro punto de vista que sustenta las premisas del enfoque centrado en las soluciones es el punto de vista sistémico. Como ustedes bien saben, la escuela de Milwaukee, el centro de terapia breve de Milwaukee, fue una escuela sistémica desprendida de la escuela de Palo Alto, ¿no? Del MRI de Palo Alto, la terapia estratégica. Entonces es bueno no olvidar que parte de la filosofía de este enfoque es sistémico y los que manejan esta concepción, esta epistemología sistémica, probablemente puedan entender muchas de las iniciativas, prácticas y técnicas que se utilizan en la terapia breve centrada en las soluciones, que desde otra perspectiva podrían sonar un poco extrañas, riesgosas o simplemente disparatadas. Y bueno, como es obvio, otro punto de vista dentro de estas premisas es el que se centra en las soluciones. Por convicción, por experiencia, los terapeutas centrados en las soluciones preferimos enfocar nuestros esfuerzos y una buena parte de nuestra percepción en captar las cosas que funcionan a las personas en lugar de captar lo que está mal o tiene que ser arreglado. Eh, no es que neguemos el hecho de que existan problemas o que la gente sufra, pero no nos parece demasiado útil escarbar mucho en eso, porque normalmente lo que suele generar un problema no está tan relacionado con aquello que lo soluciona. La solución es un tipo de lenguaje, es un tipo de práctica y es un tipo de epistemología diferente a lo que genera el problema. Por consiguiente, saber mucho del problema nos vuelve expertos en eso, pero no permite o no nos facilita el proceso de encontrar soluciones o de construir soluciones, porque más que encontrarlas es algo que se construye, ¿no? Eh, Aparte de que enfatizar mucho en el problema tiende a generar un efecto emocional y psicológico en las personas que tampoco facilita esa, esa construcción. El segundo pilar sobre el que se sustenta el enfoque es la postura.
la postura de respeto, la postura de no saber todavía. Esto se desprende de las premisas. El que es construccionista o constructivista o ambas cosas, pues simplemente tiene que reconocer que no sabe. Y si no sabe, pregunta. Y si pregunta, adopta una postura curiosa. Y automáticamente eso lleva a la persona, al terapeuta, a respetar al otro, porque es el cliente, la persona con la que trabajamos, quien sabe más sobre su vida que nosotros mismos. E incluso es la persona que sabe más sobre sus propios recursos que nosotros. ¿Sí? Entonces, esa postura de no saber, de curiosidad permanente, es un elemento clave para poder decir que uno es terapeuta centrado en las soluciones. Me parece que era The Chaser, no estoy seguro, el que hablaba de adoptar una postura de estúpido. Estúpido entre comillas, obviamente, pero de estúpido en el sentido de no entender demasiado pronto, como yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿no? No entiendan demasiado pronto, pregunten, incluso hasta cosas que pueden parecer obvias, porque entender demasiado pronto nos lleva a ciertos atajos y a la posibilidad de que nos equivoquemos y que no sepamos realmente de qué estamos hablando, ¿no? Como decía D. Chaser, el riesgo de leer entre líneas es que entre líneas puede que no haya nada. Entonces estamos leyendo cosas que no existen. Y bueno, el tercer pilar son las técnicas. Las técnicas se desprenden, tienen sentido solamente a partir de las premisas que ya mencioné y de la postura que acabo de ¿no? graficar. Entonces, las técnicas son diferentes. La más común es el trabajo con excepciones, el planteamiento de objetivos, las preguntas de escala, las preguntas de orientación al futuro, como por ejemplo la pregunta del milagro, y similares. Y claro, yo he colocado dentro de este trípode un eje central que para mí es importante, que es el uso del lenguaje. Yo sospecho que, a excepción de O'Hanlon, por ejemplo, la mayor parte de terapeutas centrados en las soluciones mencionan, pero no enfatizan lo suficiente en el uso del lenguaje. Y yo creo que sí es importante eh, reconocer el hecho de que el lenguaje usado de una forma o de otra va a generar probablemente resultados diferentes. Y el lenguaje que nosotros, o por lo menos yo, tratamos de usar principalmente, es el lenguaje presuposicional. Esto es un derivado, una aplicación de las ideas de Milton Erickson. Milton Erickson es tal vez el abuelo del enfoque centrado en las soluciones y nos lleva a hablar, a presuponer en el lenguaje que las cosas van a ocurrir para facilitar que ocurran, ¿no? Bien, habiendo hablado de este trípode, quiero mencionar bien brevemente los principios. Bueno, esto de los principios puede variar de autor en autor. Si ustedes leen, por ejemplo, a Insukinber, van a encontrar más o menos unos 5 o 6 principios. Si leen a Bellevash, van a encontrar cerca de 20. Si leen a Seligman, por ahí también. Si leen a Eva Lipchik, igual. Entonces, dependiendo de qué autor lean, van a encontrar una variedad de principios. Yo me voy a quedar con los de Insukinber, que dice, primero que nada, el primer principio es el énfasis en la salud mental más que en la patología. Un terapeuta centrado en las soluciones decide, escoge centrarse en lo que funciona antes que en lo que falla. ¿Sí? Luego, el principio de utilización. Este es un principio ericksoniano completamente, ¿no? El terapeuta centrado en las soluciones utiliza todo aquello que pueda servir a la persona. Esto se puede graficar en algo que D. Chaser decía en uno de sus libros. Si el cliente te dice que cuando se levanta por el lado izquierdo de la cama se siente mejor que cuando se levanta por el lado derecho, entonces por el amor de Dios, síguele pidiendo que se levante por el lado izquierdo de la cama, porque eso le sirve. Si le sirve a él, no es demasiado importante, algo sí, pero no demasiado, el por qué. ¿Por qué a este señor le sirve levantarse por el lado izquierdo más que por el derecho? Le sirve, punto. Y entonces eso tiene que ser utilizado. Erickson decía, todo lo que ocurre en una consulta puede ser utilizado. Y yo he tenido ocasión de poderlo comprobar, ¿no? Hasta los síntomas pueden ser utilizados. La forma de hablar, las creencias religiosas, los hobbies, los pasatiempos, la profesión, los miedos de la persona, su filosofía, su ideología política, todo eso puede ser utilizado en favor de la construcción de esta realidad alternativa
con soluciones. Luego, un elemento que también es importante de mencionar es una visión ateórica y no normativa del mundo que es determinada por la propia persona con la que trabajamos. Yo siempre les digo a mis estudiantes, si ustedes buscan una teoría centrada en las soluciones, van a encontrar probablemente página y media o menos, y en esa página y media van a encontrar los principios que el autor en cuestión menciona. Si empezamos a hablar, por ejemplo, de lo sistémico y esas cosas, ya nos estamos saliendo de lo propiamente centrado en las soluciones y entrando a lo sistémico en sí. Pero una teoría acerca de por qué funciona cómo funciona este enfoque, no hay mucho en realidad. Y por una buena razón, porque no es necesario. No es necesario. En el enfoque centrado en las soluciones, no le decimos a la gente cómo tiene que vivir. Eh, no le vamos a imponer una forma de pensar, no le vamos a decir cómo tiene que ser su salud mental, ni cómo tiene que ser su vida. Nosotros vamos a respetar la forma de vivir de las personas. Claro, en algunas ocasiones podemos opinar o hacerlos reflexionar si es que hay algo que puede resultarles poco útil o perjudicial. Pero en términos generales, nosotros no hacemos transferencias de nuestro estilo de vida hacia ellos, ¿no? Entonces, no hay normas que tengamos que imponer. Respetamos la forma de pensar de cada quien. Y esa es una de las cosas que más me gusta de este enfoque, ¿no? Bueno, ¿qué más? Otro principio importante es el de la parquedad y la brevedad. Y esto viene de la filosofía que no sé si comenzó, pero se le atribuye a Guillermo de Ockham y su famosa navaja, ¿no? La navaja de Ockham, que consiste en que lo que puede hacerse con pocos medios falla si se hace con muchos medios. O sea, Guillermo de Ockham tendía a simplificar los problemas, a buscar la solución más simple, la solución más plausible, ¿sí? Y no entrarle mucho al debate teórico, a la orfebrería mental, al lenguaje complicado, ni nada de esas cosas. Si ustedes leen los libros del enfoque centrado en las soluciones, a excepción quizá del propio De Chaser, todos esos libros son bastante sencillos. Están escritos en un lenguaje bastante simple. El propio Bellevach es un ejemplo de eso, pero Insu Kimber también. Entonces, no escriben libros complicados, no usan terminología rara, usan reflexiones bastante simples. Guillermo de Ockham decía, usando su navaja de Ockham, su principio de la parsimonia también le llaman, ¿no? Ante un problema, la solución más simple suele ser la más plausible. Eh, como esto que les digo, si para ti te funciona levantarte por el lado izquierdo, pues levántate por el lado izquierdo. Y que te funcione hasta que te funcione. Y si deja de funcionarte, pues buscaremos otra alternativa. El cómo, el por qué, el supuesto mecanismo psicológico, solo va a servir para complicar las cosas y dificultarlas un poquito, ¿no? Bien. Y acá yo quiero incluir una frase de Baltasar Gracián. Lo bueno, decía él, si breve, doblemente bueno. Y claro, y después agregaba lo malo, si poco, menos malo, ¿no? Entonces, el enfoque de soluciones tiende a minimizar el sufrimiento que la terapia a veces suele generar, o el estrés, y tiende a incrementar el potencial de mejoría, de estar bien lo antes posible, para que las personas recuperen su equilibrio, su forma de vivir, o la forma de vivir que ellos quieren alcanzar lo más pronto posible, ¿no? Sin tener que pasar por engorrosos procesos que se supone que son imprescindibles, pero no lo son. Otro principio que Insu Kimber menciona es que el cambio es inevitable. Y sí, pues el cambio es inevitable. Nadie se queda para semilla. Todo el mundo cambia. Entonces, lo que los terapeutas hacemos en relación a esto es no ver si la persona va a cambiar o no, porque va a cambiar. El asunto está en ver con qué velocidad lo va a hacer y si lo va a hacer en la dirección
que le conviene, que la persona quiere conseguir. Pero el cambio siempre existe. De ahí precisamente que muchas veces nosotros empecemos preguntando en la primera sesión por las mejorías que las personas traen. Y desde una visión convencional, preguntar por mejorías en la primera sesión podría parecer un absurdo porque a veces los terapeutas creen que las personas mejoran por lo que ellos hacen, pero las personas vienen mejorando por sus propios recursos y por su propia iniciativa. Entonces sí tiene sentido preguntar por los cambios desde antes. Una orientación hacia el presente y al futuro, sí, pero aquí también me permito yo hacer una brevísima atingencia. También hay que considerar el pasado, pero no el pasado para buscar causas del problema, sino el pasado para buscar recursos también. Porque los recursos o las habilidades, los conocimientos, como se le llame, están en la historia de las personas. Las personas tienen como su baúl, su cajón desastre, donde si se ponen a hurgar van a encontrar muchas cosas que les pueden servir para lo que están viviendo ahora y para construir un futuro deseado, ¿no? Entonces no hay que diseñar el pasado, pero hay que saber buscar qué cosa en el pasado. Y no buscar causas, traumas o historias trágicas, si es que eso puede ser evitado. Y bueno, el último principio que habría que mencionar es el de la cooperación. Mucho de lo que se hace en este enfoque, mucho de lo que se hace en la terapia centrada en las soluciones, busca incrementar la cooperación de las personas. Buscamos por diferentes medios minimizar lo que pudiera llamarse resistencia, entre comillas, aunque De Chaser ya firmó su acta de defunción, y sí incrementar la cooperación, ¿no? O sea, crear condiciones, más que pedirle a la persona que coopere, crear condiciones para que la persona coopere. Y nada ayuda a cooperar más que empezar a pensar sobre un futuro deseado y hacerle ver o permitirle que se percate de que ese futuro deseado no es mera especulación, sino también una gran posibilidad, ¿no? Eso incrementa la cooperación. A mí siempre me gusta citar en este punto a Nietzsche, ¿no? Bueno, se le atribuye el dicho de que el que tiene un porqué supera cualquier cómo. Entonces, cuando las personas vienen a consulta y nosotros los ayudamos a encontrar su porqué, su meta, entonces los cómo, los peros, las objeciones, son más fáciles de superar o de obviar simplemente. Bueno, entonces, en términos generales, ¿qué plantea la terapia breve centrada en las soluciones, al menos desde nuestro punto de vista? Centrarse en los recursos de las personas, darle al problema el menor tiempo posible, pero ojo, al menos para mí, y adaptándonos a la realidad peruana, sí es bueno hablar del problema para poder precisar en qué dirección vamos a ir. Hablar solamente de los objetivos es importante, o hablar de los objetivos es importante, pero no es, creo yo, suficiente. ¿Sí? Ir a la construcción de soluciones en cuanto se pueda, simplificar al máximo sin restar importancia, y bueno, asumir este credo, que es una idea útil, no es una verdad, es una idea útil. Todos tienen recursos y estos recursos están en sus historias personales y relacionales. Eso es importante para que uno pueda sentirse como parte de este enfoque, ¿no? Creer que las personas tienen recursos. Antes decía, tienen recursos o pueden adquirirlos, pero yo creo que los tienen. Lo que pueden hacer es refinarlos de repente, ¿no? Adaptarlos a la circunstancia que están viviendo. Creer en eso es lo que marca la diferencia entre ser de este enfoque y no serlo. Bien, entrando en lo que es terapia de parejas propiamente dicho. Bueno, un poquito para ubicarnos desde dónde estoy hablando, no me refiero al lugar geográfico, sino al lugar existencial, si se quiere. Hace poco cumplí 25 años como psicólogo colegiado, de repente por ahí vieron alguna foto que publiqué. Bueno, de esos 25 años, por lo menos 20 llevo trabajando con parejas, eh, con diferentes grados de éxito, y esto está asociado en buena medida también a la experiencia, al conocimiento, etcétera. Desde hace unos 12 años o 13 años, tal vez un poco más, quién sabe, que llevo implementando la terapia centrada en las soluciones, esto ha ido mejorando para bien.
porque hemos ido eliminando o reduciendo la posibilidad de que las parejas tomen la consulta como un ring de box, a volverlos más bien en lo posible compañeros de viaje para construir esa realidad deseada a la que aspiran, ¿no? Si es que vienen a buscar alguna solución para su relación. Entonces, podríamos ir diciendo que el enfoque centrado en las soluciones aplicado a las parejas en muchos aspectos no difiere del enfoque centrado en las soluciones aplicado a familias o a individuos. En términos generales, las herramientas son las mismas, pero tiene un mayor grado de dificultad, porque como toda terapia de parejas, no vamos a trabajar sobre las personas en sí, sino vamos a trabajar sobre la relación. Esto es importante que lo tengan claro si es que desean empezar o ya están trabajando con parejas. En la terapia de parejas el cliente no es la persona, el cliente es la relación de la pareja. Y esto se da incluso cuando uno hace terapia de parejas con un solo integrante, porque eso es algo que también en muchas ocasiones vamos a tener que hacer. Eh, Viene una persona, te plantea un problema de parejas, pero no viene su partner, no viene su pareja a consulta, no quiere, no puede, no está o simplemente no cree en estas cosas. Y yo creo, porque bueno, ya he acumulado bastante experiencia al respecto, que así haya uno solo de los dos, sí se puede hacer un abordaje de pareja, siempre y cuando se asuma la relación como lo que hay que mejorar o lo que hay que convertir en una meta que se pueda lograr, ¿no? Pero implica mayor dificultad por la misma situación generalmente de beligerancia, de pena, de dolor, resentimiento, traición con las que suelen venir. Son muy pocas, al menos en mi casuística, las parejas que vienen simplemente a ver cómo pueden estar mejor, porque ya están bien, pero quieren mejorar. Normalmente vienen enojados, frustrados, con mucho dolor, a veces hasta con traumas por la misma situación que están viviendo. Por consiguiente, debemos tener mucho cuidado, aplicar las herramientas que ya conocemos del enfoque centrado en las soluciones, pero hacerlo con mucha prudencia y enfocado en la relación. Y bueno, es importante hacerles ver que no somos neutrales, que estamos de parte de alguien y estamos de parte de la relación. No estamos de parte de uno o del otro, estamos de parte de la relación, siempre y cuando ellos quieran salvar su relación. Porque como ustedes comprenderán, y aunque esto suene un poco extraño para algunos, a veces hay terapia de parejas para tener una buena separación o ruptura. Porque a veces las rupturas pueden ser peor que la convivencia, ¿no? Si es que no están bien manejadas. Bien. Algunas consideraciones a tener en cuenta si es que uno va a trabajar con una pareja. Tener en claro qué es lo que quieren conseguir. ¿Quieren preservar su relación o la quieren terminar pacíficamente y de una manera no traumática? No siempre esto es fácil de dilucidar. A veces vienen personas donde uno se quiere quedar y el otro se quiere ir. Ahí tenemos que ir con cuidado y no podemos avanzar demasiado rápido si es que no tenemos claro hacia dónde vamos a dirigirnos. Claro, ustedes podrían preguntarnos, ¿y qué se hace en esos casos cuando uno dice quiero seguir y el otro dice no quiero seguir? Pedir tiempo es una de las estrategias que podemos usar. Pedir tiempo, decirles que sigan o no sigan, se tiene que ir o se tiene que pasar por un proceso determinado. Y que ese proceso toma pues un lapso de tiempo. Aunque es un poco arbitrario decirlo, yo les ofrezco 3 meses, más o menos. También les digo, lo cual es cierto también, que lo que van a tener que desarrollar, aprender o reaprender, no sé, para tener una buena separación es casi lo mismo que van a necesitar para tener un buen matrimonio o una buena relación de pareja. Lo único que, la única diferencia es que si se separan, bueno, esas habilidades ya no les sirven para estar juntos, sino para estar separados en paz. Pero si siguen juntos, les va a servir para mantener una relación más o menos satisfactoria, ¿no? Entonces, esos 3 meses, si es que logramos que nos los concedan, ese periodo de gracia, por llamarlo así, puede hacer
que surjan diferencias, cambios de opinión, que las personas que dicen, no sé si quiero seguir, creo que ya no quiero seguir, etcétera, de repente lo piensen bien. Porque algo que yo también he podido verificar con el tiempo y con los años es que lo que ahora parece imposible en las actuales circunstancias, cambiando las circunstancias, en un tiempo puede volverse posible. Entonces hay que tener cuidado con las decisiones para siempre que se toman, porque cambiando las circunstancias puedes arrepentirte de lo que hayas decidido. Y eso incluye hasta cuando la persona dice que ya no siente lo mismo, que ya no ama a su pareja, etcétera. Los sentimientos fluctúan. Eh, yo siempre he dicho que no comparto una visión romántica del amor que ahora mucho se difunde. Yo creo que los sentimientos y el amor o el odio son la expresión de condiciones de vida. Y si las condiciones de vida cambian, y nuestra percepción obviamente también, probablemente esto también va a repercutir de una manera positiva o no sobre los sentimientos. Entonces, más que enfocarnos en los sentimientos, hay que enfocarnos en cómo las personas este, viven, se relacionan, se satisfacen, etcétera. Es importante también, bueno, entonces, un poquito para sintetizar ese punto, las personas tienen que consentir en trabajar juntos con nosotros, en una dirección o en otra, o en ver qué cosa pasa, ¿no? En ese periodo de gracia de 3 meses, que pueden ser más o puede ser menos. Si uno de los dos no quiere consentir, vino porque, bueno, lo trajeron, pero no tiene muchas ganas de estar ahí, entonces yo preferiría darle licencia, decirle, mira, si en algún momento quieres volver, enhorabuena, pero si no estás a gusto o no quieres trabajar aquí en relación a este tema de la pareja, pues no es obligatorio que estés. Pero sí trataría de trabajar con la otra persona y aplicar lo que yo llamo terapia de parejas con uno solo, o la terapia de la media naranja, ¿no? O sea, trabaja solo con media naranja y no con la naranja completa. Bueno, otro aspecto a considerar es que si la pareja quiere trabajar, ellos deben comprender, aunque sea mínimamente, que cada uno de ellos tiene una parte de responsabilidad en lo que ocurre. ¿Y esto cómo lo podemos conseguir? ¿Explicándoles la teoría circular sistémica? No. ¿Explicándoles la causalidad sistémica? No, no tenemos que explicarles nada. Lo que sí podemos hacer es hacer preguntas circulares y por consiguiente hacer que ellos lleguen a la conclusión, ¿no?, de que ambos tienen que ver con lo que está pasando, tanto con lo positivo como con lo no tan positivo o negativo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices tal cosa, ¿qué efecto generas? Y cuando tú reaccionas de esa manera, ¿qué efecto generas en la primera persona? Y eso les empieza a generar la sensación de lo que hace uno repercute en el otro y lo que hace el de aquí repercute en el primero. Y eso lleva a ver que hay de repente una especie de círculo vicioso allí que los tiene más o menos atracados en el problema, ¿no? Cuando ellos llegan a esa conclusión de que ambos contribuyen, pues probablemente la culpa, la sensación de frustración, como que empiezan a modificarse y a disolverse, ¿no? Eh, Otra cosa que también se recomienda, esto es una idea sobre todo de Eva Lipsig, es que cada parte debe ser capaz de demostrar algún mínimo, vamos a llamarle así, aunque esta palabra no me gusta, de empatía por el otro, por la posición del otro. Por lo menos la disposición a entender, obviamente no va a estar de acuerdo, el punto de vista y la actitud de su pareja. Esto es probablemente consecuencia también de que puedan captar el carácter circular de toda interacción y especialmente de toda interacción de pareja. Cuando se percatan de la circularidad, entonces es probable que también tiendan a reconocer qué pasa por la cabeza y por el corazón del otro y no solamente por el suyo propio, porque las parejas vienen a consulta fijándose en los defectos de los demás, de su pareja, pero no en sus motivaciones ni en sus valores, ¿no? En cuarto lugar, ambos
deben también tener por lo menos una mínima capacidad de reconocer algunos aspectos positivos de la relación. Por ejemplo, que quede algo pues de amistad, o por lo menos algunos intereses comunes, o la capacidad de ser buen padre o buena madre de su pareja, o ciertas habilidades en el cuidado de la casa, en el trabajo, qué sé yo. Eh, Aquellas personas que no son capaces de reconocer absolutamente nada positivo de la relación y de sus parejas, pues nos van a presentar mucho más trabajo, y ahí habría que ver si es conveniente usar el formato de pareja como la intervención inicial. De repente necesitamos trabajar unas cuantas sesiones por separado con cada uno para ver qué es lo que está pasando, que les lleva a tener pues una visión un poco sesgada de las cosas, ¿no? De repente es necesario solucionar algunos rencores o cuestiones por ahí previas para que puedan tener una visión de lo que van a necesitar después para poder construir esa nueva relación tal y como ellos la desean. Porque la construcción no va a venir de cosas que nosotros les vamos a dar, sino de lo que ellos son capaces de detectar en su propia relación de pareja. Y si no lo pueden ver, pues difícilmente construyes sobre algo que no puedes ver. Un elemento también importante, y esto lo voy a decir no por cucufatería ni por moralina, sino por una cuestión elemental y que ha sido también confirmada por las investigaciones, las parejas no deben tener relaciones extraconyugales actuales. Si es que hay uno de los dos o los dos, no sé, tienen una relación aparte de la que se está tratando de mejorar, no es conveniente proseguir con la terapia de parejas hasta que esa situación no termine de una manera bastante clara y evidente. A mí me explicaron, y yo he tenido la ocasión de comprobar, que más allá de las filosofías que uno pueda tener, de lo tan liberal que se crea o posmoderno que se asuma, que si en una relación que fue asumida como monogámica se dan relaciones extraconyugales, esa pareja muy probablemente no va a mejorar, más allá de los esfuerzos que tú puedas hacer, hasta que esa relación extraconyugal no concluya. Algunos terapeutas consideran que eso es condición para aceptarlos o no en terapia. ¿Sí? Entonces, eso es algo que debemos tener en claro más allá de nuestra filosofía y de lo que pensemos sobre qué tan bien o qué tan mal es tener relaciones extraconyugales. Bueno, ¿cuánto llevamos hablando? Más o menos unos 40 minutos. Entonces, ahora yo voy a darles una versión eh, especial, que no es mía, sobre cómo utilizar la terapia breve centrada en las soluciones de una manera que el conflicto en una consulta se reduzca al mínimo. Este formato que voy a explicar lo ha diseñado el doctor Ruperto Charles Torres, que es un psicoterapeuta sistémico mexicano, que dicho sea de paso, y si me permiten, el Publicherry va a estar entre nosotros en la segunda semana de julio, dictando un taller de fin de semana sobre estos temas. Él ha diseñado, ha adaptado el enfoque de soluciones a su propia manera de ver, probablemente a la cultura mexicana o latinoamericana, y sobre todo a la intención de que la terapia no se convierta en un ring para que las parejas saliendo de terapia no se vayan enojadas o pensando que de nada les sirvió, sino para que sientan que es el inicio de algo nuevo en sus vidas, ¿no? El doctor Ruperto tiene un principio que yo aplico religiosamente. No se pueden permitir críticas en terapia. Si el terapeuta tiene que intervenir de alguna manera directiva, que debería ser lo menos posible, es especialmente necesario hacerlo cuando notamos que las parejas empiezan a atacarse, cuestionarse, criticarse o tratar de desvalorizarse. Porque lo que estamos viendo frente a nosotros, si permitimos eso, es cómo la terapia se empieza a disolver, aunque todavía no nos hayamos dado cuenta. Y es espeluznante saber la cantidad de personas, de terapeutas o de pseudoterapeutas,
que consideran que la terapia es decirse la vela verde mutuamente. Y eso no es así, o no debería ser así. Bueno, el doctor plantea dos esquemas. El primero tiene tres fases. En la primera fase, como se suele usar en el enfoque de soluciones, se utiliza la socialización. Se utiliza entrar en contacto ameno, distendido con las personas, con las parejas, a fin de ir creando un ambiente lo menos estresante posible. Sabemos que ir a terapia no es fácil, y si uno va a terapia, sobre todo hablar de lo mal que le va en su relación, pues menos va a ser fácil. Entonces la idea es ver si podemos fungir de anfitriones y que los hagamos sentir, bueno, que nos interesamos por ellos, pero al mismo tiempo que también nos interesamos por ellos como personas y no como parejas con problemas o que no saben vivir en conjunto, ¿no? Luego el doctor plantea la necesidad de explicarle a la pareja los pasos que vamos a seguir en esta primera sesión, o sea, ir enmarcando, encuadrando la terapia, lo que normalmente se le suele llamar el setting psicoterapéutico, para reducir la incertidumbre, y al reducir la incertidumbre se incrementa la colaboración, ¿no? Luego, algo que a él le interesa mucho saber son algunos datos, no la historia completa, algunos datos específicos sobre las familias nucleares, ¿sí? Las actividades y las diversiones que ellos han tenido en sus propias familias de origen. Les interesa conocer de dónde vienen, y porque de allí uno viene trayendo ciertos valores, costumbres, hábitos, etcétera, que a veces las parejas no saben negociar, no saben pulir y no saben integrar en una nueva cosa, ¿no? O sea, no saben generar una sinergia positiva, sino que a veces los hábitos contradictorios que cada uno trae de su familia sirven más bien para sacar chispas entre ellos, pero no chispas de pasión, sino chispas de cólera, porque de repente a uno le interesa mucho, no sé, salir a comer los domingos, y a la otra persona la acostumbraron que se come en casa con toda la familia. Entonces es importante poder conciliar estos aspectos. Después, otra cosa que el doctor Ruperto hace en esta primera sesión, en esta primera fase de esta primera sesión, es ver los lados fuertes de la familia de origen de cada uno. Y a partir de allí, qué cosas aprendí y qué cosas quiero honrar y mantener en mi nueva familia, en mi nueva relación de pareja, ¿no? Todos nosotros, por más disfuncionales que hayan sido nuestras familias de origen, hemos podido rescatar algo que honramos y valoramos. Y eso probablemente lo vamos a querer implementar en la propia relación en la que estamos. Entonces, saber eso, ponerlo en palabras, ¿sí? Es muy importante. Luego, poder averiguar algo sobre el inicio de la relación, y especialmente qué cosa es lo que yo valoré en esa persona con la que estoy ahora, para poderla destacar sobre todas las otras personas a las que podría haber escogido. Y esa cosa que yo destaqué probablemente todavía sigue vigente independientemente del tiempo que haya pasado en la relación. Aquello que te atrajo de esa persona tiene también mucho que ver con lo que tú valoras. Y no es esto para que la persona vuelva a ser lo que era hace 5, 10 o 15 años atrás, que tal vez ya no es posible, pero sí para ver de qué manera eso que yo vi en ti y que se refleja o que refleja lo que es importante para mí puede ser reconocido e implementado de alguna manera acorde al momento en el que estamos actualmente, ¿no? También al doctor Ruperto le interesa ver cuáles eran los temores y cuáles eran las condiciones en las cuales uno se encontraba cuando se embarcó en esta relación. Eh, a veces ocurre que las personas no estaban lo suficientemente, para usar la terminología sistémica clásica, individualizadas para poder formar una pareja. Y cuando digo individualizadas me refiero que yo ya estoy más o menos independiente, relativamente desligado, sobre todo en términos materiales y emocionales, de mi familia nuclear, de mi familia de origen, porque eso es bastante útil y necesario para que yo pueda formar una nueva relación, una nueva familia con otra persona, sin sentir que traiciono a nadie o que dependo demasiado de nadie, ¿sí? Entonces, ¿en qué condiciones estabas?
terminabas una relación muy conflictiva y luego te embarcaste en esta nueva relación con la que estás ahorita. ¿Qué cosas te has llevado de esa relación anterior a esta nueva relación? ¿Qué aprendizajes, qué miedos, qué actitudes defensivas asumiste? ¿Qué conocimientos no pudiste adquirir o sí pudiste adquirir que te sirvan ahora o que te estorben ahora, ¿no? Conocer un poco de eso. Un poco, no es necesario hacer una historia muy profunda al respecto. ¿Qué más? Luego, el doctor Ruperto, honrando, bueno, el enfoque centrado en las soluciones, empieza a explorar lo que él llama el PIES. ¿Qué cosa es el PIES? El patrón interpersonal estable satisfactorio. Es decir, empieza a buscar una especie de círculo virtuoso, ya no de círculo vicioso, y les pide, por ejemplo, que le mencionen alguna experiencia que hayan pasado recientemente como pareja y que sea bonita, o agradable, o satisfactoria para ellos, o atractiva de alguna forma, y empieza a ver cuál es la interacción que se da y cuál es el patrón, ¿sí? Para poder extraer de eso cosas que les puedan servir y que puedan recrear situaciones parecidas posteriormente, ¿no? Y luego, el último paso de esta primera fase es corroborar si el objetivo de la terapia para ellos es seguir la relación o terminarla. ¿Y cuáles son sus grandes razones para eso, ¿no? Que expliciten sus razones. Ahora, si ustedes se ponen a pensar que uno pregunte esto al final de esta primera etapa, tiene sentido, porque si yo le hiciera esta pregunta a la pareja, sobre todo si es una pareja que viene muy enojada al comienzo de la sesión, la respuesta puede ser muy distinta a la que me van a dar luego de haber preguntado 7 cosas previas. Y 7 cosas que son, que no están sesgadas hacia lo negativo, hacia la pena, hacia el dolor, ¿no? Sino hacia lo positivo. Bueno, luego viene la segunda fase, que es un poco más corta. Lo anterior, la primera fase ha creado las condiciones para entrar a hablar del problema, pero con un pequeño colchón de aire, con una pequeña cama de paja para que la cosa no duela tanto, ¿no? Entonces, el doctor Ruperto le pide a cada integrante de la pareja que adopte la postura del otro, una especie de, ¿cómo le llaman a esto? El yo internalizado, me parece que le llaman, o el otro internalizado, perdón, una especie de otro internalizado, pero muy breve, acerca de qué es lo que piensas tú que tu pareja desea que tú cambies. Según tú, bueno, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las críticas, las insatisfacciones que tu pareja tiene en relación a ti como pareja? Entonces, siguiendo su principio de que si va a haber crítica, tiene que venir de uno mismo hacia uno mismo, entonces evita la confrontación. Le pide a las personas que adopten la posición del otro, de su pareja, pero se autocritiquen desde esa posición. Ahora, esto suele ser generalmente bastante acertado, porque no estamos hablando con alguien que lleva una semana de relación, son personas que llevan meses y a veces años y probablemente convivencia. Y entonces sí es probable que sepan más o menos qué es lo que le incomoda a su pareja de ellos mismos. Entonces pueden hablar con relativa certeza, con relativa veracidad de lo que está pasando, sin caer en la crítica, ¿no? Se pide que cada uno haga eso, adopte la postura del otro y se autocritique, pero después el siguiente paso es pedirle abiertamente una autocrítica, ¿no? Como dice el doctor Ruperto, colócate la mano en el corazón y desde toda la honestidad que eres capaz, dime en qué crees que estás fallando como pareja. ¿Qué cosas estás haciendo que no contribuyen a que la relación mejore? ¿Y qué cosa crees que podrías cambiar? Luego viene algo interesante. Se le pide que busquen un elemento en común, cada uno, que busque por su lado un elemento en común, tanto lo que yo creo que mi pareja me cuestiona como lo que yo mismo me cuestiono. O sea, de ambos temas, de ambos aspectos, se les pide que busquen qué es lo que hay en común. Y generalmente lo hay, lo hay. Hace poco estaba viendo una pareja donde yo le pregunto al señor
¿qué es lo que tú crees que tu esposa te cuestiona? Y él me dice, bueno, que soy poco cariñoso, poco detallista, y que tiendo a ponerme muy duro cuando me exigen pues gestos y detalles y afecto. No me gusta que me pidan ese tipo de cosas. Eso es lo que ella me cuestionaría. ¿Y qué es lo que tú mismo te criticas? Bueno, sí, la verdad es que soy un poco frío, yo valoro otras cosas, yo siento que mi forma de amar es proteger, cuidar, llenar la mesa, la refrigeradora, que no le falte nada, que estén bien, etcétera. ¿Qué cosa encuentras en común entre ambas cosas que me has dicho? Lo que tú crees que tu pareja te cuestiona y lo que tú te cuestionas. Si lo pudieras expresar en una o dos palabras. Y me dijo tacañería emocional. Muy bien, quedó como tacañería emocional, era algo que le hacía sentido a él. Luego le pregunté a ella, ¿qué es lo que tu pareja crees que cuestiona? Y me dijo que soy muy exigente, muy demandante, que soy muy excesivamente proactiva en el sentido de que quiero empujarlo a que las cosas estén bien y que soy excesivamente celosa, me dice. Eso es lo que él me cuestiona. ¿Y qué es lo que tú te cuestionas? Ya independientemente de lo que él te diga. Me dice, bueno, creo que sí, soy demasiado explosiva para algunas cosas y es difícil que se me pase el enojo cuando siento que no me están dando mi sitio. ¿Qué es lo que encuentras en común a esos dos aspectos, ¿no? Y me dijo, soy una criticona, crítica. Entonces, es siempre importante encontrar la complementariedad aquí. Normalmente la hay. Entonces yo le dije, a ver si les hace sentido esto. Mirándola a ella, a mayor crítica, más tacañería emocional. Y mirándolo a él, a mayor tacañería emocional, más crítica. La crítica tiende a generar tacañería, la tacañería tiende a estimular la crítica. Aquí, al mostrarles este tipo de situación que se da, como que ya empiezan a darse cuenta de la complementariedad y empiezan tal vez a salir de la acusación mutua, ¿no? Y empiezan a darse cuenta que los dos son las dos caras de una moneda problemática. Y además, como que se desprende, ¿no? ¿Cuáles son las primeras acciones que se podrían tomar? Por ejemplo, lo puedo mirar a él y decirle, si es que tú te animas en algún momento a ser un poco más generoso en términos afectivos, ¿en qué medida tú ayudarás a reducir la crítica? ¿Sí? Y ¿en qué medida tú, si es que aprendes a mantener mm, a buen cuidado o a ponerle cierto bozal a la crítica, puedes estimular a la generosidad emocional? Me gusta dejarlos pensando unos segundos sobre eso y luego decirles, no sé, ya se les empiezan a ocurrir ciertas cosas que pueden hacer. Y normalmente es así. Podríamos incluso dejar la sesión aquí, pero bueno, a veces es bueno continuar para poder consolidar ciertas cosas, ¿no? Pero si se nos acabara el tiempo y tuviéramos que dejarlos aquí, sería un buen final porque hay una conclusión que, a la que ellos llegan por sus propios medios y no porque nosotros les hayamos hecho ver nada directamente, ¿no? Es algo más bien insinuado más que indicado. Bueno, luego recién allí podemos chequear cuál fue el evento, porque siempre hay un evento que desencadena todo esto, que motivó buscar la terapia. eh, Darle pues unos cuantos minutos para conocer la situación, pero tampoco demasiado porque no queremos empezar a cambiar el estado emocional de las personas que hasta aquí probablemente pueden estarse manteniendo dentro de un estado ecuánime, ¿no? Y luego tener una pequeña entrevista individual con cada uno. Desde otros enfoques o otros terapeutas a veces le dan a cada miembro de la pareja una sesión completa. El doctor Ruperto tiende a reducir esto a su mínima expresión, les da más o menos 3 minutos a cada uno por separado, y me parece que es más que suficiente, ¿no? Pedirle a cada uno que por turnos, dejarlo a la suerte, tirar una moneda, por ejemplo,
que salgan un ratito para poder conversar a solas con su pareja y simplemente preguntarles si es que hay algo que no se hayan animado a decir y que sea bueno que nosotros sepamos. Entonces allí nos podríamos enterar de algunas cosas que pueden ser pues peso pesado, ¿no? Como que haya una infidelidad presente, que algún hijo no sea pues de la pareja o cualquier otra cosa, de repente una enfermedad que no ha comentado, etcétera. Entonces nosotros tendríamos que ver si cabe todavía proseguir con la terapia de parejas o si es necesario darle también un espacio a esa persona que nos está contando algo eh, privado, pero potencialmente que influya, ¿no? en la relación y en el éxito de la terapia. Luego pasamos a la tercera fase. Aquí vamos a preguntar por el mínimo cambio posible, o sea, aquello que ellos podrían hacer muy pequeño, un pequeño pasito que pueda empezar a significar un cambio en la dirección que ellos esperan lograr. Nosotros vamos luego a preguntar por la pregunta del milagro, a hacer la pregunta del milagro y a desarrollarla lo más que se pueda, porque eso nos va a permitir clarificar con mayor detalle hacia dónde quieren dirigirse. Eh, claro, también pudiera ser que el milagro que cada uno imagine no concuerde. Si fuera así, si tuvieran milagros completamente contrapuestos, pues entonces aquí nos podríamos dar cuenta que tal vez no estamos tan preparados para seguir con una terapia de pareja. Pero puede ser que sean divergencias o diferencias solamente aparentes. Yo siempre he creído que cuando los milagros de dos personas o de toda una familia por separado se empiezan a hacer preguntas por separado del milagro a cada miembro de la pareja o de la familia, si se amplían lo suficiente van a encontrar puntos de convergencia, ¿no? Puntos de intersección, como como dos círculos que al empezar a agrandarse, en algún momento empiezan como a intersectarse, ¿no? Y ese punto de intersección es el punto que tienen en común. Realmente concuerda también con valores, esperanzas, expectativas, aquí me pongo un poco narrativo, que tienen en común y tal vez sería una buena forma de comenzar por ahí, ¿no? Para que después lo que no tienen en común se vea respaldado y motivado por lo que sí tienen en común y que empiezan a lograr. Luego, cuando ya tenemos este cambio mínimo y el milagro más o menos construido, vamos a hacer preguntas por excepciones. Vamos a buscar los cambios pretratamiento. Ustedes saben que las excepciones son la materia prima del cambio dentro de este enfoque. Y los cambios pretratamiento y las excepciones son o implican, tienen implícito un conocimiento que no ha sido del todo revelado o del que no han tomado debida cuenta, ¿no? Y nosotros, a través de nuestras preguntas del trabajo sobre las excepciones, lo que buscamos es que estas personas se den cuenta de lo que les funciona y de cómo lo logran, ¿sí? Luego vamos a preguntar por sus expectativas de la terapia, es decir, por la demanda, qué esperan ellos que en concreto nosotros hagamos, ¿sí? Porque muchas veces pueden pedir cosas que no vamos a realizar, como por ejemplo enseñarles cómo ser buena pareja, darles charlas, psicoanalizarlos o no sé, hipnotizarlos. Y eso no es parte del enfoque. No es que esté prohibido, sino que simplemente si no es parte del enfoque o no es parte de nuestras habilidades, pues nosotros no tenemos ninguna obligación de hacer eso, sino mantenernos dentro del enfoque, ¿no? Luego vamos a hacer preguntas de escala para ver en qué medida eh, el milagro ya está haciéndose realidad, en qué medida cuando las excepciones se cumplen o se dan, varía el lugar donde nos encontramos en la escala. O sea, la escala nos puede dar varios puntajes, ¿no? ¿En dónde nos encontramos ahora? Ah, ¿y escala sobre qué? Bueno, sobre cualquier cosa en realidad, pero yo lo suelo usar más bien para medir la relación. Yo les hago una pregunta de escala sobre la relación, porque yo les digo, no vamos a trabajar sobre tus problemas o tus problemas, sino sobre la relación en sí. Y les digo, bueno, de 0 a 10, consideremos cómo está su relación actualmente. Y cuando digo su relación, me refiero a eh, el resultado sinérgico de la acción del uno y del otro.
¿no? La suma de ambas cosas. Entonces, de 0 a 10, ¿cómo está? 0 es que es una relación insoportable y 10 que es una relación bastante buena dentro de lo humanamente posible, para que no se pongan a fantasear sobre relaciones que no van a darse, ¿no? ¿Y dónde se encuentran ahorita? Y cuando ocurre la excepción, ¿a cuánto sube? Entonces, el usar números permite que las mejorías empiecen a tener mucha más concreción, que pasen de ser una simple anécdota a ser un indicador de que sí, pues efectivamente la relación mejora cuando ponemos en práctica alguna de estas excepciones que son la expresión de ciertos conocimientos que tenemos, ¿no? Luego vamos a hacer otra pausa, o mejor dicho, vamos a hacer una primera pausa, ¿no? Para preguntarles si es que están dispuestos a comprometerse con la terapia, si es que lo que hasta ahora hemos venido conversando los inspira a seguir, se vale que no quieran seguir también, y a partir de allí, eh, por ejemplo, el doctor Ruperto les sugiere firmar un contrato terapéutico, que es más un ritual que un compromiso legal, como ustedes saben. Yo prefiero no usar ese tipo de herramientas, me basta con su palabra. Este, y bueno, simplemente finalizamos esta primera sesión con los clásicos elogios que se usan en la terapia de soluciones, con algunos reencuadres que vengan al caso. Los reencuadres, como ustedes saben, nos permite ver un mismo hecho, pero de una perspectiva diferente. Y la idea que esa perspectiva diferente es que esa perspectiva diferente facilite el cambio, ¿no? Nos haga ver las cosas de distinto modo, pero de un modo que sea facilitador de este cambio, un generador de este cambio, ¿no? Y bueno, si se puede, darles una tarea, y como yo siempre le digo a mis estudiantes, si vamos a dejar una tarea, esa tarea tiene que ser la expresión de los recursos de la persona y no una tarea que nos saquemos de la manga. Bueno, a veces no queda más remedio cuando no hemos podido conseguir algo más y les damos las clásicas ganzúas o llaves maestras, ¿no? Como las preguntas eh, estas de primera sesión, de pautas, de observación y cosas así. Pero si hemos hecho bien nuestro trabajo, probablemente, y hemos identificado recursos, el arte del terapeuta está en ver cómo convierto ese recurso en una sugerencia admisible para ellos y que sea la continuación de lo que vienen haciendo, ¿no? Claro, no es muy elegante decir, sigue haciendo eso. Yo siempre le digo a mis estudiantes, por favor, no le digan eso porque en realidad no es tan elegante. Pero la idea es decirle, sigue haciendo eso, sin decirle, sigue haciendo eso. O sea, armárselo de una manera tal que resulte atractivo, deseable, comprable. Es bueno usar los valores, es bueno usar como papel de regalo los valores, las historias, las cosas que son importantes para ellos, y así va a resultar mucho más aceptable, digerible, y es así como la resistencia se muere, pues. Porque si lo hacemos de otra manera, las personas simplemente no, tal vez no lo van a cumplir y vamos a decir que son resistentes, pero en realidad no es que son resistentes, sino que nosotros hemos sido muy poco curiosos. Bueno, luego tenemos la segunda sesión y todas las posteriores. Esto también está dividido por el doctor Ruperto en 3 fases, ¿no? El primero, y este es un aporte interesante de él, yo no lo he leído en ningún otro autor del enfoque centrado en las soluciones. El doctor Ruperto empieza preguntando por los esfuerzos realizados. Normalmente en el enfoque de soluciones se suele preguntar por las mejorías. El doctor Ruperto dice que es mejor preguntar por los esfuerzos, porque puede que no haya mejorías, pero las personas sí se han esforzado por hacer algo y tal vez no les resultó. Preguntar por los esfuerzos y honrar los esfuerzos es algo bastante motivador para las personas. Entonces, preguntar por esfuerzos realizados. ¿Qué cosas han tratado de hacer desde la última vez que conversamos para procurar mejorar en su relación? Cuéntenme todos los intentos que han hecho, grandes o pequeños. Y después, en una segunda instancia, recién vamos a preguntar por los efectos y los beneficios de estos esfuerzos. Y muy probablemente varios de ellos
han resultado eh, con un efecto positivo que vale la pena resaltar y rescatar, ¿no? Luego, otra cosa que también agrega el doctor Ruperto y que me parece muy útil, y yo le veo aquí cierta inspiración narrativa, es cómo estas mejorías y cómo estos esfuerzos se conectan con los ideales y con los valores de cada uno. Es decir, cómo, por ejemplo, el haberte esforzado por mostrar más afecto hacia tu pareja y el haber generado, gracias a esos esfuerzos, un ambiente más distendido entre los dos, se conecta con lo que tú valoras en la vida. ¿Sí? Esto me recuerda un poco al mapa de lo ausente pero implícito, ¿no? De la terapia narrativa. Y yo veo que cuando las personas logran identificar esos valores con los que se conectan sus mejorías y sus esfuerzos, estos esfuerzos y estas mejorías valen mucho más, porque estoy conectándolo con algo que me importa, ¿no? Con algo que yo honro, con algo que yo rescato. Y luego viene, en cuarto lugar, algo que es importantísimo, lo que el doctor llama la clave fórmula para lograr los cambios. O sea, el clásico, ¿cómo lo lograste? En otros, en otros autores a esto se le llama atribución de control o Bellevas lo llama anclaje, ¿no? El anclaje o la atribución de control es escribir la receta o la fórmula de la mejoría, el cómo lo hiciste. Porque logrando eso, esta mejoría se puede volver repetible. En cambio, si tú mejoras pero no sabes por qué ni cómo, es bien difícil que lo puedas mantener en el tiempo, ¿no? Bien, y esta primera fase de la segunda o tercera o cuarta sesión culmina con una escala de avance, donde se encontraban la sesión anterior, en esta escala de 0 a 10 de la relación, y donde se encuentran ahora, para un poco consolidar esta, estas mejorías, ¿no? Y hacer ver la diferencia que hay. Y esto a su vez contribuye a la sensación de avance en la terapia y en la relación, obviamente. Luego viene una parte interesante que también es una novedad del doctor Ruperto y que a mí me parece bastante pertinente, ¿no? Él indaga por las fallas. Claro, ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Un terapeuta centrado en las soluciones va a preguntar por las fallas? Pues sí, yo creo que se vale y vamos a ver por qué. Eh, Él les pregunta después en qué fallas pueden haber cometido cada uno. Ojo, aquí manteniendo la regla de que no se critican mutuamente, se le pregunta a cada uno qué fallas cometió y no qué falla cometió la pareja, ¿no? Entonces, como van a detectar probablemente alguna falla, así sea pequeña, lo que se busca es reproducir el patrón interpersonal perturbador. Él le llama así, patrón interpersonal perturbador. Es decir, qué cosa hicieron los dos para que ocurriera esa falla. Quién tuvo, no sé, de repente la iniciativa y cómo el otro le siguió, qué cosas hizo que contribuyó a que esta situación se diera, esta situación que es una falla, es un error o un pequeño retroceso, si se quiere, ¿no? Conociendo el patrón, pues por su propio peso cae la posibilidad de que ya no lo repita. Bueno, si es que estoy despierto, tomo conciencia, me percato de lo que hacemos para retroceder, pues probablemente voy a estar en guardia para no seguirlo haciendo o no volver a hacerlo. Y luego le preguntamos, a partir de lo que ellos quieren lograr, del patrón interpersonal estable satisfactorio, el PIES, qué cosas van a ser diferente si se vuelve a dar la circunstancia esa. O sea, se habla de las fallas, pero se procura aprender de ellas. No se habla de las fallas solamente para que se queden ahí medio frustrados o decepcionados, sino para que tengan un aprendizaje. Eh, y luego vamos a entrar a chequear patrones de riesgo de posibles retrocesos futuros y cuál sería la mejor actitud y la mejor estrategia si se dieran, ¿no? Si se llegaran a dar estos patrones de posibles retrocesos, estos riesgos de recaída. Identificar esas situaciones antes de que se den y ver cuáles son las alternativas, las habilidades, los conocimientos que yo tengo para poder neutralizar esas situaciones antes de que se den o para sobrevivirlas en caso de que se den. Entonces, esta segunda fase hace que las personas salgan como vacunadas frente al riesgo
frente a la posibilidad de recaer. Y yo creo que es bastante útil y es una herramienta valiosa para ellos, para que no todo sea pues cosas lindas mm, que no corresponden necesariamente a la realidad, ¿no? Porque la posibilidad de recaer siempre está presente. Bueno, la tercera fase viene a ser o se inicia con definir el siguiente paso en la escala. Si por ejemplo estamos en una tercera sesión y la pareja nos dice que se encuentran de 0 a 10 en un 7 y que la primera sesión estuvieron en un 2, bueno, ¿en qué consistiría estar en un 7.1, en un 7.2, en un 7.5? Siempre pedirles mejorías muy pequeñas. A veces nos encontramos con optimistas que están bastante motivados y que quieren apuntar ya a un 10. Nosotros con mucho cariño tenemos que más bien invitarlos a pensar en modesto, en poquito. Y esto tiene un fin estratégico, el fin no es desanimarlos, el fin es decirles simplemente que yendo con pasos de bebé se llega mucho más lejos, ¿no? Además, si uno les pide poco, lo más probable es que empiecen a hacer más de lo que uno les pide, pero ya surge de ellos mismos y no como imposición nuestra, ¿no? Luego vamos a hacer una nueva pausa para elaborar nuestro mensaje y luego volvemos y les vamos a hacer los reencuadres que sean necesarios, las sugerencias y los elogios, ¿no? Y ver la necesidad de darles una nueva cita o no. Bueno, como quien no quiere la cosa, me he pasado más de una hora hablando. Yo sospecho que ya debo ir concluyendo esta conversación. No sé si por ahí de repente hay alguna pregunta que quieran hacer, ¿no? Una o dos preguntas, si es que hay algo que no quedó claro o alguna cosa que quieran que amplíe un poco. Y de repente a las 10 en punto podemos estar terminando. Y si no hay ninguna pregunta, pues podemos terminar ahora mismo. Depende de ustedes. Voy a tomar un poquito de agua para ver si alguien se anima. ¿Sí? Bueno, entonces, gracias Julio por estar ahí. A Israel, a todos los que puedo identificar. Aunque ahorita estoy hablando desde mi celular porque por alguna razón mi computadora no quería funcionar bien. Les agradezco mucho el haber estado aquí con su paciencia para poder escuchar estas ideas y así honrar el Día Mundial del Enfoque Centrado en las Soluciones. Eh, para los que estén interesados, el día de mañana estamos comenzando un nuevo grupo del entrenamiento en terapia breve centrada en las soluciones. Ya es el grupo 21. Este, si alguien todavía está interesado, tenemos algunas vacantes y nos vamos a ver mañana en IFAMI a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¿Sí? Bueno, me voy despidiendo. Muchas gracias a todos y será hasta otra ocasión. Saludos.